Dios Todopoderoso en esta tarde, en este domingo, pero ya un poquito tarde, en esta mañana. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por este día que usted nos ha permitido vivir y existir. Sujetamos nuestra mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y que solamente se cumpla su voluntad para la cual usted nos ha dado. Y que usted sea glorificado, honrado, Señor, y usted dirija, Señor, este mensaje que usted nos ha dado para esta iglesia, para esta casa, para las iglesias bajo cobertura, y que su nombre sea exaltado, glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios porque el Señor es fiel y maravilloso. El Señor es real y poderoso. Amén. Amén. Siéntese, por favor. El Señor es real y poderoso. ¿Sí? Amén. Tenemos que aprender a poner los ojos en Dios. Eso es lo que a través de los años nos ha dado la victoria. Nunca poner los ojos en el que está predicando, nunca poner los ojos en ningún lugar gigante o iglesia o mega iglesia, porque eso no determina nuestra salvación. Muchos que están predicando, muchos que están sirviendo se van a quedar, porque no se trata de decir, se trata de hablar. Pero por eso a través del tiempo muchos ministerios se han quedado, muchos ministerios, iglesias completas han cerrado, porque para estar en el ministerio solamente tienes que ser animado por Dios. Porque un hermano te puede dar una palmadita, ahí vas bien, hermano, pero un hermano te puede dar una palabra de él, pero no es lo mismo que Dios te dio una palabra directamente. Levántate y anda, como le dijo Dios al profeta Elías. Amén. Cuando él estaba cansado, agotado, después de derrotar a los 450 profetas de Baal. El Espíritu Santo me está dirigiendo para hablarte un poco, porque los pastores que están viendo la predicación y que la van a ver, es para que ellos entiendan cómo nació la visión. Hace 32 años aproximadamente Dios llegó a mi vida a través de un pastor coreano, John Taipar, y es ahí donde yo conocí a Dios. Y así fue sucesivamente. El Señor nos fue llevando a varias iglesias de diferentes denominaciones. Y el Señor nos hablaba de la senda antigua. Dios nos hablaba de volver a Él. Dios nos hablaba y pues Dios nos fue direccionando, y llegó el 2014, donde esta iglesia se estableció por Dios y se levantó por Dios. Dios, donde nació la visión de Hechos 3:21, la restauración de todas las cosas, y Efesios 1:10, y de reunir todas las cosas en Cristo. Es decir, el Señor nos escogió para un llamado, una asignación de volver al Dios de la Biblia, volver a Dios, a su palabra, y donde todo vuelve a Él. Entonces, es predicar y enseñar e instruir todo conforme a la palabra que es de Dios. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que tenemos un gobierno teocrático, que Dios pone y Dios quita. Aquí no hay concilio, no hay alianzas, no hay asamblea de pastores. Aquí solamente es Dios. Y el Señor quiere, porque es importante saber que a través de estos 10 años de ministerio, el Señor ha venido sacando herejías, como la primera herejía que dicen que Dios es sobrenatural, que es supernatural, cuando Dios no es sobrenatural ni supernatural. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios es el Dios vivo, todopoderoso, que con su poder hace milagros, sanidades, portentos, maravillas y resurrección de muertos. Eso es bíblico, lo que acabé de decir. Y lo antibíblico es que dicen que Dios es sobrenatural y supernatural. Pues no está escrito en la palabra de Dios. La segunda herejía, que Dios toma el control, o está en control, o que Dios controla. Pues Dios no hace nada de eso. Dios reina, gobierna, rige y tiene dominio. La tercera herejía, derriba a tus gigantes. Pues no, la Biblia no habla que el diablo sea un gigante. El único gigante que dice la palabra de Dios es Jehová Sabaoth, el fuerte de Jacob, el eterno. Tercera herejía, que Dios tiene la última palabra. Pues Dios no tiene la última palabra. Dice la palabra de Dios que Dios habló de lo espiritual, se crió lo natural y se crió lo físico, y dice que Dios tiene la primera palabra eternamente y en todo tiempo. Y así fue el Señor hablándonos. También las herejías que le roban la gloria a Dios, que es ponerse en el lugar de Dios,
como la primera que dicen, esta iglesia la fundó mi papá, que ella partió, esta iglesia yo la fundé. Pues esa es una herejía. La palabra de Dios dice que Jesús fundó la iglesia y Él es el dueño de la iglesia. La que sigue es que estos ministerios yo los fundé, o yo soy el fundador de estos ministerios. Pues es una herejía, porque la Biblia dice que Jesús constituyó los ministerios. Otra herejía, que estas almas son mías, yo las gané. La Biblia habla que todas las almas son de Cristo y Él decía que todas sean salvas. ¿Sí? La siguiente herejía, que dicen que estos pastores son míos. Pues no es así. Los pastores son de Cristo porque Él los compró en la cruz. ¿Sí? Amén. En el sentido de que Él constituyó 4 ministerios. 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Y luego la otra herejía dice, ahí viene el pastor predicador reverendo. Pues no hay reverendo. La bíblicamente dice que la única reverencia es para Dios Todopoderoso. La otra herejía, que dicen que hay copastor. La Biblia habla nada más de 5 ministerios, no habla de copastor, ¿sí? Habla de pastor, ¿sí? Otra herejía, que aniversario, pues no es aniversario. La Biblia dice fiesta para Jehová, culto de acción de gracias. Tercera, abre una célula. La palabra de Dios no dice célula, la palabra de Dios, la Biblia dice rebaño, ¿sí? Amén. Otra, que Dios no condena, pues la Biblia dice que Dios sí condena. La siguiente, herejía, que Dios no maldice, la palabra de Dios dice que Dios sí maldice. La otra, que Dios no mata, la palabra de Dios dice que Dios sí mata. La otra herejía, que Dios no destruye, la palabra de Dios en la Biblia dice que Dios sí destruye. La otra herejía, que Dios no extermina, la Biblia dice que Dios sí extermina. La otra herejía, que Dios no dice a los fariseos generación de víboras, la palabra de Dios dice sí, dice generación de víboras. Otra, que Dios no engaña, que Dios no se enoja, que Dios no se enoja. Que la Biblia dice que Dios sí se enoja. Otra, que Dios no hiere, otra herejía, pero la Biblia dice que Dios sí hiere. Otra herejía, que Dios no divide, pero la palabra de Dios dice que Dios sí divide. Otra herejía, que los siervos de Dios no deben decretar. La Biblia dice que Darío, que Ciro, que Artajerjes, ellos fueron reyes y decretaron. Y cuando uno decreta, un siervo de Dios decreta, es con la palabra de Dios, la declara, ¿sí? Otra palabra, herejía, que hablan las iglesias, que Dios no exige. La Biblia dice que Dios sí exige. Otra herejía, dice que Dios no fuerza. La Biblia dice que Dios sí fuerza. Otra herejía, que Dios no pide que seas perfecto. La Biblia dice que seamos perfectos delante de Él. Otra herejía, que Dios no es vengador. La Biblia dice que sí, Dios es vengador. Otra herejía, que Dios no castiga. La Biblia dice que Dios sí castiga. Otra herejía, que Dios no se burla. Pues la Biblia dice que Dios sí se burla. Otros dicen que Dios no reprende. Pues la Biblia dice que Dios sí reprende. Otros dicen que vamos a hacer la obra de Dios. Es otra herejía. Pues la obra de Dios ya está hecha, dice la Biblia. Dios fue a la cruz, murió por ti y por mí. ¿Sí? Entonces lo bíblico, vamos a servir a Dios. Otra herejía, la oración tiene el poder. O la oración tiene poder. La Biblia dice que la oración solamente es la comunión que yo tengo con Dios en lo íntimo, ¿sí? Y entonces Dios tiene el poder, ¿sí? Otra herejía, que baje tu gloria. Pues la Biblia dice que la gloria está en ti, sobre ti. La Biblia dice eso. Otra herejía, códigos del reino. Esa es una herejía que hablan mucho los predicadores que quieren ser famosos. La Biblia dice que misterios de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Otra herejía, que Dios ya no viene. Pues dice la Biblia que Dios sí viene por su iglesia. Otra herejía, que somos dioses. La Biblia dice que no somos dioses. La Biblia dice que somos hijos de Dios, ¿sí? Otra herejía, obedece a los mandamientos del concilio. La Biblia dice obedece a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Otra herejía, día del pastor. Pues la Biblia no dice día del pastor. Más bien, la Biblia dice que hay que hacer fiesta para Jehová, que es el buen pastor. Amén. ¿Sí? Entonces, así sucesivamente,
Estas son lo que el Señor me mencionó para los pastores y pastoras que están en las iglesias pastoreando, para que ellos vean cómo Dios nos llamó para sacar toda la basura, barrer todas las herejías y lo más que se puede apegado a su palabra. Por eso esta es una iglesia de reino, una iglesia de poder, una iglesia de fuego, una iglesia de guerra espiritual y de liberación, una iglesia que crea la palabra y enseña la palabra, una iglesia que habla lo que Dios dice en su palabra sin temor a la crítica, sin temor a la murmuración, sin temor a la acusación, sin temor a la manipulación, porque nosotros fuimos llamados por Dios y puestos por Dios, y que la gloria es para Él, porque cuando yo hago eso, dice Gálatas 1:10, buscaré el favor de los hombres. Si buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Dios. Es mejor ser siervo de Dios y aprobado por Dios, que sea una mega iglesia donde ya no está Dios y que nada más está entreteniendo, porque no es tiempo de entretener. El Señor está en un abrir y cerrar de ojos, y la mayoría de las iglesias hablan de Dios de puro amor, puro amor. Y como hoy tuve la revelación en la mañana, que muchos pastores están predicando con el amor humano, el amor de hombres, pero nunca con el amor de Dios, que el amor de Dios es reprender, es exhortar, es dirigir, es consolar, es edificar, es reprender, es animar. Claro, dentro de esa corrección va el amor, porque el amor de Dios no es un ataque, el amor de Dios es un, ¿cómo se dice? Algo maravilloso por el cual quiere que Dios no nos perdamos, de los cuales dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero. Entonces, el Señor quiere que nosotros estemos firmes en la visión, los pastores que Dios trajo a la cobertura, que estén firmes en la visión, porque tenemos que testificar, porque es un día de fiesta para Jehová, un culto de acción de gracias, y el Señor quiere que hable esto. Y ahora, ¿cómo es que nació el león de la tribu de Judá? ¿Cómo es que ese nombre nos dio Dios? En la Biblia hay varios nombres de Dios, pero Dios nos atribuyó, nos asignó el león de la tribu de Judá, que está en Apocalipsis 5:5. ¿Sí? En Apocalipsis 5:5 dice la bendita palabra de Dios. ¿Sí? En Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, dice la palabra bendita de Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Sí? Entonces tenemos que saber que Dios fue cordero. Fue a la cruz por ti. Pero también el ir de aquí, nacer por Dios, por el Espíritu Santo, y usando el vientre de María, el niño Jesús nació ahí, él fue creciendo en estatura, en sabiduría, él estaba en los negocios de su padre, nunca se distraía, nunca salía de lo que iba a ser el Señor. Y entonces, él siempre estuvo enfocado en obedecer al Padre y no escuchar ni obedecer a los fariseos que le acusaban, que le condenaban y que se admiraban de la doctrina y de la autoridad que él portaba. Porque él obedecía solamente al Padre. Y como esta es una iglesia cristocéntrica, porque tú me puedes preguntar, bueno, ¿ustedes qué son? ¿Pentecostales? ¿Bautistas? ¿Anabatistas? ¿Unitarios? ¿Trinitarios? ¿Calvinistas? ¿Presbiterianos? Nada de nombres de denominación, porque a través del tiempo hemos visto que los nombres de denominación dividen. Ahora, son nuestros hermanos en Cristo, nosotros amamos todos ellos. Pero Dios nos ha enseñado que prediquemos cristocéntrico. Por eso está escrito en la palabra de Dios. ¿De quién eres? ¿De Apolos? ¿De Cefas? ¿De Pablo? No somos de ningún hombre. Somos de Cristo. Cristocéntrico. Y cristocéntrico porque de esa manera se va a hacer una iglesia fuerte. Tu ministerio va a ser fuerte. Tienes que ser procesado, moldeado, triturado, aplanado, confrontado, humillado, azotado. Como yo fui azotado, yo no quise recibir, me costó mucho tiempo, primeramente que yo recibiera a Cristo. Dicen mis pastores que estuvieron ayunando 5 años por mí. Después de que Dios me alcanzó y que yo lo recibí, yo no quería servir a Dios, yo quería seguir preparándome en lo secular, en lo intelectual, en la universidad.
Pero yo dije, Señor, si tú me has llamado, perdóname, me rindo a ti. Ya no puedo estar huyendo de ti como Jonás. Mejor me arrepiento. Pero si tú eres tú, háblame, Señor. Y el Señor me habló en sueños y visiones. Y esa profecía se ha cumplido, y la recuerdo, una de tantas que Él me habló directamente. En sueño, visión. Primero fue, soñaba que Él, pues me hablaba. Pero después le dije, ¿eres tú? Muéstrame en visión más claro. Y se mostró en visión, me dijo, vengo a ungir a mis profetas. Escuché esa voz, vengo a ungir a mis profetas. Y luego vi un plano grandísimo, plano valle, donde había muchos ministros y ministras, mujeres y hombres, ¿sí? Que ahí se estaban ungiendo y estaban unos bautizando. Y entonces un hombre de blanco, de alto, grande, se acercó y me abrazó. Y me dijo, no es con la mente, es con el corazón. Te dice ser profeta, por tu complexión física eres guerrero. Y luego ve muchas mujeres vestidas de lino fino blanco, resplandeciente, sin zapato, solo pie. Y una de esas me dijo, levántate. Me dijo, acuéstate. Me acosté. Me desvestí. Y me dijo, te voy a ungir de arriba hacia abajo, por frente. Luego me volteé boca abajo y me ungió. Y luego me dijo, levántate. Y una de ellas me dio un dulce. Y entonces pregunté al Señor todo eso. Y el Señor me dice, Dios, yo te levanté como profeta mayor y apóstol. Y yo le decía, pero ¿qué es profeta mayor si el único mayor es Dios? Y así no fue de la noche a la mañana, la revelación tardó años, 3 años después de eso. Y me llevó a su palabra, dice, así como hay profetas mayores, hay profetas menores, y tú eres un profeta mayor. Pero también apóstol, porque las mujeres que viste son las iglesias que te voy a entregar, porque yo voy a abrir usando tu vida y la vida claro, ahorita esa es mi historia, pero también la historia del apóstol Mari, también profeta. Ella fue llamada por Dios, ella también luchó por su llamado, ella también fue confrontada por Dios en su llamado, por eso ella la levantó Dios. Y así como las mujeres, porque dentro de la visión es restaurar el púlpito a su diseño original, como predicaba Jesús fuera de las 4 paredes, en aldeas, sinagogas, plazas, zócalos. Pero Dios en su tiempo, estamos hablando, en el tiempo de Dios fue aldeas, ciudades, naciones, a orillas del mar, en montes. Y nosotros eso hacemos, pero no como ese tiempo de que andaba. Nosotros vamos a plazas, kioscos, periféricos, parques, en todo, funerales que ahorita predicó el apóstol María ayer en ese funeral. Vamos a cárceles, vamos a hospitales. Esa es la función de restaurar el púlpito en urgencia. Por eso la visión es evangelística misionera. A otros pastores están predicando en los carros. Yo todavía no voy a los carros, me hace falta ahí. Pero entonces también se restaura el ministerio de la mujer. Porque la mujer, en muchas iglesias que no hablan toda la palabra, con un texto bíblico hacen doctrinas y dicen que la mujer calle, guarde silencio nada más. Pero no leen lo que sigue adelante, que la mujer se salvará engendrando hijos espirituales. Y entonces hay la paternidad espiritual también, como dice la Biblia. Entonces, Dios a través de muchos años de pruebas, desiertos, nos fue enseñando el nombre del león de la tribu de Judá. Si ustedes me preguntan cuántas guerras viví, Dios me libertó. Por eso yo sé de liberación, sé de guerra espiritual, porque Él me enseñó. La gloria es del guerrero Jehová Sabaoth. Vivir como cordero y vivir como león. Entre más guerra sepas y liberación, más victorioso tendrás. Ahí no está el profeta Rogelio, que pues él usa también mucho, le habla mucho el Señor. Claro, no todo el tiempo como los falsos. Estoy y mañana y todo el tiempo 3 veces al día. No, así no es Dios cuando habla. Entonces, si tú tienes un llamado que Dios te trajo a esta casa apostólica, debes honrar el manto de que nos ha dado Dios. Porque hay que sujetarnos a Dios, pero al manto también, como Eliseo se sujetó al manto de Elías. Como Josué fue puesto las manos, Moisés, el manto de Moisés fue puesto sobre Josué. Entonces, nadie es más, aquí el único exaltado es el Todopoderoso. Entonces el nombre del león de la tribu de Judá fue que a través de esas guerras, que yo y Dios, en mi caso, y ya como familia mi esposa, ella sabe las guerras que pasamos.
las batallas que pasamos. Entonces, por eso yo te digo que todo lo que tú estás permitiendo Dios en tu vida es porque Dios está perfeccionándote, preparándote tu corazón, moldeando tu corazón, moldando tu carácter de guerra. Cada ministerio es diferente, cada llamado es diferente, pero lo que sí sé que la palabra se va a cumplir. ¿Cuándo será? El tiempo es de Dios. Entonces de ahí nació el nombre de León de la tribu de Judá, ¿sí? Y el enemigo siempre engaña a la gente, que ya no hay guerra, que ya Dios ganó en la cruz. Y entonces, ¿por qué dice la palabra el que venciere? ¿Por qué? Porque hay una guerra. ¿Y por qué ese nombre es el nombre de Dios? Y porque te dio una armadura, la armadura de Jesucristo. Entonces, de ahí nació el nombre. Jesucristo es el león de la tribu de Judá, ¿sí? Y entonces, muchos siervos y siervas, cuando llegan aquí a la casa apostólica, le digo, al ver el león, ¿qué sentiste? Muchos les preguntamos, dicen, no, siento poder, fuerza. Y realmente no sé, el Espíritu les revela. El león significa valentía, poder, autoridad, liderazgo, fuerza, coraje y victoria, ¿sí? Entonces, para establecer el reino se necesitan hombres que amen a Dios, que amen su palabra. Y todos ustedes que ha traído Dios es que amemos a Dios y que no nos vendamos por unas monedas y que cambiemos la enseñanza, cambiemos la doctrina, la visión. No, debemos ser como profeta Elías, radicales, apartados, consagrados, en santidad, llenos del Señor, pero sobre todo predicar lo que Él quiere. Por eso, como ha venido Dios hablando aquí, hay muchos que llegan y no aguantan la palabra porque donde estuvieron, estás bien, hermanito, hermanita, sigue así, Dios te va a perdonar. Es puro, Dios hablan con amor de hombre, pero no hay corrección, no hay impartición, no hay dirección, no hay palabra para que cuando tú estás fuera de la congregación, sepas que estás en batalla, pero que tienes un Dios todopoderoso, invencible, que no ha perdido ninguna batalla ni la perderá. Porque en la mente de Cristo no hay derrota. En la mente de Cristo no hay cobardía. Entonces tú tienes que saber nada más declarar la palabra de Dios. Características del león de la tribu de Judá. Fuerza. En numerosas ocasiones la Biblia hace referencia a la fuerza del león. Es así la fuerza que Dios otorga a su pueblo. Vamos a ver, por ejemplo, Nahum 2:12. Ahora sí vamos a entrar a la palabra. Nahum 2:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el libro de Nahum 2:12. En el libro de Nahum 2:12. En el libro de Nahum capítulo 2 versículo 12 dice la palabra de Dios. El león arrebata en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presas sus cavernas, de robo sus guaridas. El león arrebata en abundancia, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que arrebatarle las almas al diablo porque él se las robó ilegalmente. Las almas son de Cristo, nada más de Cristo. Pero él les engaña con mentiras. ¿Sí? Nahum, capítulo 2, versículo 12. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que Dios no quiere que se esté predicando doctrinas de hombres, mandamientos de hombres que solamente entretienen, que en lugar de ser siervos, de ser hijos, hijas de Dios fuertes para la batalla, con carácter, y sepan cómo defenderse ante las acechanzas del enemigo, porque él está como león rugiente. El enemigo como león rugiente, no es león. Él quiere imitar al león de la tribu de Judá. Él es león, como león, no es león. Quiere engañar, pero él no es león. El único león es el león de la tribu de Judá, ¿sí? Entonces, te estoy hablando un poco de por qué, ya te testifiqué de lo que hacemos, la visión que Dios nos entregó para México y naciones, y ahora te estoy hablando de lo que significó el nombre del ministerio, y te vamos a, qué es lo que Él nos encomendó, Proverbios 30:30. Estamos viendo acerca del nombre del león de la tribu de Judá, porque muchas veces la gente no entiende
porque cada quien tiene una asignación. David tenía una asignación. Proverbios 30:30. ¿Sí? Entonces el Señor quiere que se vayan quitando pues la niñería, lo apañalado, como decían los pastores que predican todavía más fuerte. ¿Sí? Aquí es como va, ¿verdad? Que va a estar, va a estar, el que no va a estar, no va a estar, y punto, y se acabó. ¿Sí? Entonces, Proverbios 30:30, ¿sí? Proverbios 30:30, dice la palabra de Dios, ¿sí? Porque es mejor que nos salvemos todos, ¿sí? Proverbios 30:30, dice la palabra de Dios, ¿sí? El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. ¿Por qué crees que Dios no dio el nombre de león de la tribu de Judá? Que no vuelve atrás por nada. Cuando un ministerio nace, los que ya tienen años, en lugar de edificar, levantar al ministerio que Dios llamó, ellos no quieren. Hay mucho celo ministerial, con Saúl y David lo hubo. Y así ahí mismo en este tiempo se ha incrementado como no tienes idea. En lugar de ministerios que llevan años ver nacer a nuevos ministerios, no los dejan, no les permiten, porque ellos se creen dueños del púlpito. Y se lo dice, este púlpito es mío, aquí nomás yo predico y nadie más. Y solamente hasta que ya no esté la persona, dice, ahora sí vas a predicar. Pero es que ellos tienen un gobierno democrático. Ellos los levantó el hombre por votos, por democracia. Aquí no, aquí levantó Dios. Y el que Dios levanta, respalda y permanece. Lo que Dios no levanta, no permanece, se desvanece. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que por eso el nombre de león de la tribu de Judá, que no retrocede por nada. Tú no debes retroceder por nada, ¿sí? Porque Dios es fiel. Ahora vamos a ver Zacarías 11:3. Zacarías 11:3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Zacarías 11:3, ¿sí? Dice la escritura, la bendita palabra de Dios, Zacarías 11, capítulo 11, versículo 3. Voz de aullido dice, voz de aullido de pastores, por su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. ¿Sí? Sabemos que Dios, como ya les dije, sí destruye. Muchos dicen que Dios no destruye. Dios sí destruyó Sodoma y Gomorra y muchas cosas que están en la Biblia. Aquí se habla del Dios bíblico. Nosotros no queremos fama, no buscamos fama, no buscamos seguidores. A mí me han dicho, apóstol, yo le llevo allá en un lugar más grande, allá vamos a estar, hasta me han dicho, yo le pago allá. No, si no me ha dicho Dios, no voy a ir. Porque no busco yo, si no ha ido, como dijo Moisés, Señor, si tú no vas conmigo, no voy. Si tú vas conmigo, yo voy. Y si Él lo ha prometido y Él nos ha hablado en su tiempo, va a ser. Porque Él lo prometió. Pero mientras Él está ensanchando la visión en las naciones. ¿Sí? No nos comparamos con nadie. Amamos a todos los hermanos de las demás iglesias. Porque nosotros, Dios nos llamó a edificar. Dios nos llamó a establecer los fundamentos del reino. Pero siempre tenemos que saber que así como Dios levantó a Ageo, levantó a Nehemías como restauradores, así tú eres un restaurador para esta generación. Vemos a jóvenes, por ejemplo, que están predicando en este tiempo. Jóvenes que Dios le está levantando. Eso es lo que quiere Dios. Pero para que tú puedas ejercer tu ministerio tienes que estar en una iglesia que tiene gobierno teocrático. Porque aquí tenemos gobierno teocrático. Dios pone, Dios quita. Entonces, la palabra que tú vas a predicar no está comprometida con nadie. La palabra de Dios es directamente como viene y como va. ¿Sí? Claro, aquí nos está hablando de 3, voz de aullido de pastores porque su magnificencia es asolada, estruendo de rugidos de cachorros de leones, estruendos de rugidos. El león ruge. Dice en Amós, si león ruge, ¿quién no profetizará? O sea, si Dios te dio una palabra, tienes que soltarla. Sí. Pero si Dios te la dio, porque si tú estás hablando por tu propia cuenta, Dios ya no te va a hablar. Y si tú le aumentas o le quitas, cuidado, porque Dios confió en ti y en mí. Y entonces Dios va a decir, este hombre todavía le falta ser procesado.
ser quebrado, ser aplanado, ser triturado, ser confrontado, llevarlo a solas en el desierto para enseñarle cómo es oír la voz de Dios con un silbido apacible. Entonces, estamos viendo por qué el nombre del ministerio de la iglesia, ¿sí? Entonces, que es cristocéntrica, ya les dije, ¿verdad? Somos de Cristo, ¿sí? Y entonces, para establecer el reino de Dios en la tierra y establecer la visión de la restauración de todas las cosas y de reunir todas las cosas en Cristo, como ya es la visión que Dios nos entregó, Hechos 3:21, Jesús 1:10, un ejército de restauradores en todo México, las naciones, volviendo al Dios de la Biblia y a su palabra, en donde todo vuelve a Dios. ¿Qué significa la referencia del león de la tribu de Judá en la Biblia? Es lo que les mencioné, ¿sí? Y entonces, muchos ministerios se acercan con nosotros. Claro, Dios conoce sus intenciones y los verdaderos que Dios ya asignó van a estar. Los que no asignó, pues aunque ellos quieran, no van a estar. Porque lo que es Dios asigna a cada congregación, a cada visión, Él los lleva, ¿sí? Pero se necesitan obedecer a Dios, porque muchos les ha hablado Dios, pero viene una pruebita, van para atrás. Vienen otras pruebas más y más. Ay, ya no aguanto, mejor dejo todo. Y entonces no están retrocediendo. No han entendido que si los traigo al león de la tribu de Judá, no retroceder por nada. Entonces, esta identidad, este manto es para ti. Como Dios nos habló a mí y a mi esposa. En la mano derecha de Jesús, largura de años. En la mano izquierda de Jesús, riquezas y honra. Eso hay sobre ti. Tú estás en un ministerio, en una casa apostólica de semilleros de ministerios. Pero hay gente, muchos, que vienen porque nada más quieren tener el manto, pero no obedecer al manto. Quieren tener el manto para ser famosos, pero no para meterse a la visión. No puede haber dos visiones, solamente una visión. Y solamente la misma forma de hacer, de llevarlo a cabo. Y entonces, a través de estos años, pues es como en toda familia, hay gente obediente, hay gente desobediente, hay gente que se esfuerza y va avanzando. Por eso no todos permanecen. Pero no es porque Dios no se haya equivocado, sino que no obedecen. Como en la mañana me hablaba el apóstol Mari, de que otro apóstol compartía, de que muchos andan de iglesia en iglesia porque no quieren obedecer. No quieren sujetarse al manto y la autoridad que Dios les dio. Y así no es, así no se puede servir, así no vas a ser levantado. Y entonces la prueba más grande de tu liderazgo no va a ser cuando estás al lado de tu apóstol, sino que vendrá en un momento donde usted está solo y la lealtad a su autoridad va a ser probada. La prueba más grande de un líder valiente en la prueba de la lealtad. Hermanos, Dios prueba la lealtad de un líder valiente, más que las conversaciones que tiene con otras personas. Cuidado con quien usted habla. Un líder puede ser muy recto, defensor y respetuoso delante de su autoridad apostólica, y después a solas unirse a las quejas y a los comentarios negativos de las personas disgustadas. Eso es un gran error de la deslealtad. Si usted es parte de esta casa apostólica, la cual todos aquí lo somos, escuche muy bien. Su apóstol ha confiado en usted con el ministerio que Dios le ha dado y el liderazgo. Y si usted le corta las piernas a su apóstol con serle desleal, en alguna manera usted va a tener que rendir cuentas delante de Dios por eso. Porque Él confió en ti. Él confió en que tú vas a defender los principios, la doctrina de Cristo y la visión que Dios les ha entregado y los propósitos de la visión. Por eso Dios te trajo y te ancló. Entonces, cuando usted está en esta casa apostólica, usted está representando. Usted es representante de Dios, embajador de Dios, ministro de Dios junto con su apóstol. Cuando usted está en esta casa apostólica, usted es representante de Dios y su autoridad espiritual apostólica
que no te corte las piernas a ti. Esto toca a usted, no le corte las piernas a su apóstol. Sea fiel a Dios y leal a su apóstol. Entonces, Dios siempre nos está hablando de la deslealtad. Y sabemos que Judas traicionó a Cristo. Y sabemos que nosotros, a través de este tiempo, por traer esta visión de volver al Dios de la Biblia, volver a su palabra, y donde todo vuelve a Él, no hay concilios, no hay asambleas, no hay alianzas de pastores, porque la mayoría se ha corrompido, se ha vendido, mezclan la política con Dios y se meten en asuntos de narcotráfico para adquirir dinero, para adquirir fama, para adquirir hacer megaconstrucciones, y le añaden a la palabra y le quitan y le añaden. Dios es sobrenatural, pero en ninguna parte de la escritura dice Dios sobrenatural ni Dios supernatural. Herejías sutiles en la iglesia que están de moda, en millones de teólogos, en millones de doctores de la palabra, pero que no han tenido encuentros con Dios, no conocen a Dios, solamente predican y hablan de la palabra, pero ni conocen a Dios. Para conocer a Dios se necesita ser escogido por Dios, ser llamado por Dios, porque las escuelas de profetas, de apóstoles, institutos teológicos es pura mercadería. Cuesta más estudiar una licenciatura en teología que estudiar una licenciatura en una universidad. Y es contraproducente. Hacen negocio, manipulan la profecía. Entre ellos se dan gloria, entre ellos se honran, entre ellos se aplauden y entre ellos se juntan, y puro Dios de amor. Puro Dios de amor, puro Dios de amor. Te va a ir bien, vas a salir bien. Motivación, motivadores. Eso no sirve, eso es basura. Tenemos que cortar radicalmente. Por eso no nos importa multitudes. Pero Dios está ensanchando la visión, pese a todos los que nos odian, porque nosotros hablamos la palabra. Amén. Y la palabra de Dios es la verdad, y la palabra de Dios se defiende sola, pero Dios nos levantó ese ejército de restauradores para volver a su palabra, y donde todo vuelve a Dios. Nada que esta es mi iglesia. La iglesia de Cristo. Nada que yo fundé el ministerio. Nada que yo soy el fundador de este ministerio. El que los constituyó fue Cristo. Amén. Nada que el día del pastor, tráigale regalos. No, el pastor es el buen pastor es Jesucristo. Él dio la vida por las ovejas. Entonces ya están alabando y exaltando a la iglesia. Es tiempo de quitar todo eso. Y ustedes son parte de eso. Pero para ser parte de eso, ¿qué tienen que ser? Leales. Aquí hablamos de lealtad. Aquí estás enfrente de mí. ¡Ay, apóstol! ¡Ahí vamos! ¡Fuera de mí! ¡Atrás de mí! ¿Cómo apuñalaron? No, porque es cuando tú haces eso, deshonras a Dios y deshonras a mí. Para tú ser honrado, como le digo a los demás pastores, a los de Perú les he dicho mucho, Dios te asignó, tú te revelas a la asignación. Es que es muy fuerte la predicación. Bueno, entonces, pues dile a Dios que le vas a quitar esa parte. Se tiene que predicar como está. Es que me voy, como niño, como apañalado. Se va y luego regresa azotado por Dios. Tenemos que entender que con Dios no se juega, como dice el profeta Rogelio. Es delicado jugar con Dios. Yo viviré hasta que Dios me llame a su presencia sirviendo, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Es no seguir firme. Usted tiene fe, pero tú ya estás establecido. Nomás tienes que creer y obedecer y poner lugar a Dios en primer lugar, pero también su palabra. ¿Cuál? Que Dios tiene la última palabra. Entonces tiene primer lugar, pero su mente y su palabra están allá. Qué contradicción, qué herejía sutil que Satanás metió. Su mente y su palabra son primeras eternamente. Amén. Bueno, entonces, ahora volviendo, ya entendieron de la lealtad, ya entendieron del testimonio, ya entendieron de lo que es la visión que Dios nos llamó a mi esposa y a mí. Amén. Y ahorita vamos, ¿por qué darle gracias a Dios? ¿Por qué darle gracias a Dios? ¿Sí? Porque sin Él no pudiéramos ni siquiera respirar. ¿Sí? Él nos llamó desde la eternidad. Él nos escogió desde la eternidad.
Como el apóstol en su momento, cuando le toca ya predicar, dice, yo no quería servir a Dios. Y ustedes lo saben. Yo tampoco quería servir a Dios. Y yo nunca pensé que me iba a usar Dios. Y menos que me iba a levantar. Así como tú estarás pensando, ¿será que Dios me llamó? ¿Será que soy de aquí? Ya te está diciendo que es desde aquí que Dios te llamó. Porque Él nos apartó. Amén. Como les digo, lo que es de Dios permanece, lo que no es de Dios no permanece. Entonces, así es como se ve quién es de Dios y quién no es de Dios. Pero el Señor nos ha venido en profecía hablando que las iglesias que predican quieren que no sean domingueras, porque en la semana no predican. Pero el domingo hasta 6, 5 cultos, 3 cultos, para tener dinero nada más trasquilar. Y en la semana no me importa, no lo por ti, ya que te vaya bien, allá te mete. Pero si viene Dios, todas esas iglesias enteras, completas, se quedan. Por eso tenemos que estar en fuego. Amén. Cultos Amén. 3 veces a la semana y orando todo diariamente. Amén. Y predicando, haciendo veladas de oración. Amén. Esté como esté. Entonces, gracias a Dios por Él y para Él, estamos respirando, estamos viendo, tenemos salud. Las pruebas de salud son temporales. Los problemas son temporales. Tus desiertos son temporales. Tu familia va a ser restaurada. Tú vas a ser sanada. Tú vas a ser levantada. Pero si crees, por eso Dios reina, gobierna, rige, tiene dominio. Amén. Y la restauración completa de un hijo restaurado es que está en victoria. Dice la Biblia, no lo digo yo, Amén. que está bendecido, prosperado, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Aunque el diablo le haga, aunque el diablo se desgregue, aunque el diablo diga lo que diga, no va a poder frenar la misión. La apostólica ni la iglesia va a seguir creciendo, ensanchándose. Amén. Todos aquellos que nos persiguieron, todos aquellos que nos vituperaron, todos aquellos difamadores, todos aquellos calumniadores, todos aquellos que nos humillaron, todos aquellos que nos atacaron, fue publicidad. ¡Publicidad! Amén. Eso tienes que entender, que cuando algo sucede es que tú estás marchando bien con el Señor. Y por eso se levanta el enemigo, pero se llama publicidad en el reino. Publicidad, ellos están dando publicidad. Siempre en los lugares donde han querido parar y frenar la obra que Dios hizo. Y surgen más imprentas, más Biblias. Entonces, ¿por qué darle gracias a Dios? Dice en 1 Tesalonicenses 5:18 que hay que estar siempre gozosos, ¿sí? En 1 Tesalonicenses 5:18, ¿sí? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, ¿sí? Da gracias en todo, ¿sí? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ya nos estamos metiendo ahora. ¿Por qué darle gracias a Dios en todo? Y para todo, ¿sí? 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Por qué tengo que dar gracias a Dios? Amén. Nosotros cumplimos, todos ustedes, porque están aquí, es el 3 de agosto 2014 que se estableció esta iglesia. Y que este 3 de agosto que pasó, de este mes que terminó, se cumplió 10 años. Amén. Y hoy ya estamos en el 11. Parece que, como dice el apóstol Mari, parece que fue ayer. No he sentido nada, ni carga, ni nada, porque es un gozo servirle. Amén. Es un privilegio servirle al Todopoderoso. Dar gracias a Dios en todo. Pues darle gracias a Dios por todo lo que vivimos, como les digo, por todo lo que pasamos, por todo lo que está sucediendo y por todo lo que vendrá. Que va a venir más pastores, van a venir más iglesias, se van a abrir más natural, ¿sí? Y seguir viajando a las naciones. Pero tenemos que saber que tú eres parte de ese ejército. Porque Dios estableció la visión, pero se necesitan muchas pies para llevar el evangelio. Muchas manos, pocas, para hablar la palabra como es. No vas a encontrar una iglesia que guarde la palabra, que se esté esforzando en este tiempo. La mayoría se está apartando de la Biblia. La mayoría se está apartando de la Biblia. La mayoría está dejando al Dios de la Biblia. Y la mayoría está haciendo de la Biblia un negocio, un mercader, un concilio de ministerios donde se creen dueños de ministerios y de los dones. Una asamblea donde nada más se votan entre ellos en mis cuatachos. Predica nada más mi amigo. Este es mi amigo, ese permítele predicar.
Ese fue a la escuela de teología que predique, pero ni siquiera lo levantó Dios. No. Una alianza de pastores que la mayoría se juntan nada más para hacer sus negocios. Dios me lo ha mostrado, cómo se juntan y están repartiéndose todo el dinero. ¿Sí? Porque a mí me han dicho, usted ya pidiera para que esa iglesia que tiene, pues fuera grande. Pues no es nuestra, eso llega por añadidura. Así es. Pero cuando haces lo recto delante de Dios. Entonces, da gracias a Dios en todo. Pues le damos gracias a Dios porque pues estamos vivos. Le damos gracias a Dios por las fuerzas. Le damos gracias a Dios por las luchas, por las batallas, por las tribulaciones, por los desiertos, por la situación de desiertos, de escasez, así como ya de abundancia y más abundancia. Y darle gracias a Dios. Entonces, darle gracias al que nos llamó y que te llamó, que nos llamó y te llamó. Amén. Darle gracias al que te escogió y me escogió. Darle gracias al que confió en ti y confió en mí. Amén. Por eso siempre les he dicho, todos tienen ministerio, pero todos avanzarán, su termómetro de avance será la obediencia y sujeción. Así es. Eso es. Porque hay unos, es que yo ya quiero adelantarme más, es que yo voy lento, es que ya me quedé, pues es que tú eres rebelde. Yo, por ejemplo, en mi caso, porque es testimonio, siempre estaba al pendiente, llegando temprano, queriendo aprender, siempre preguntando. Así fui yo en mi formación. Y teníamos que viajar, tenemos que viajar para prepararnos. Tenemos que viajar para, el apóstol nos decía, vengan, aquí los quiero y punto y se acabó. Ah, es que no, punto, se acabó, aquí te quiero. Entonces, eso nos sirve porque cuando tú te eres direccionado por Dios, eres un ministerio fuerte, eres un ministerio que no te va a rendir nadie porque sabes que Dios te levantó y te trajo. Entonces, gracias a Dios por todo lo que han hecho, por todo lo que hemos pasado, porque han sido experiencias, ha sido crecimiento, ha sido preparación, ha sido moldeo, y ha sido templar y moldear nuestro carácter y nuestra paciencia. Los apóstoles, la característica de los apóstoles es la paciencia. La característica de un profeta es que siempre está conectado con Dios y rendido y orando delante de Dios y que de esa manera está quebrantado y sujeto a Dios, sujeto a su autoridad. Amén. Ese es un verdadero profeta. Amén. Pero un profeta que anda de iglesia en iglesia, que ni siquiera predica y no tiene dónde congregarse, es un falso. No es profeta, es Jezabel, espíritu jezabélico. Entonces, tenemos que entender que hay que darle gracias a Dios en todo, porque yo lo digo porque lo dice la palabra bendita de Dios, 1 Tesalonicenses 5:18. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Ya lo vieron que da gracias Sí, a Dios amén. en todo? Sí, amén. Bueno, ahora vamos a ver la palabra de Dios que está en Salmos 95, 2, 3. Salmos 95, ¿sí? Salmos 95, capítulo 2 al 3. Amén. Salmo 95, Amén. capítulo 2, 2, versículo 2 al 3. Salmo 95, versículo 2 al 3. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Sí? Wow. Entonces, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Amén. Entonces, si te das cuenta, la grandeza de quién es, de Jehová Dios, Dios grande. Amén. Rey grande. Rey grande. Todos los dioses. Entonces, ¿por qué decir Diosito? Diosito, Amén. es una herejía, Diosito. Así es. Porque la palabra de Dios dice Dios grande. Dios grande, ¿Y por qué amén. decir que el diablo es gigante? Pues no, el diablo está vencido, no tiene poder, es un gusano, es una cucaracha, Sí. es algo que ya no tiene poder ni autoridad, solamente la que tú y yo le damos por desobediencia al pecado. Así es. Entonces las herejías, ¡ay, derriba tus gigantes, hermano! Pero ¿cuáles gigantes? No hay. Le están dando más poder al diablo que a Cristo, pero el diablo ya está vencido. Amén. El único poderoso y soberano eterno, Jeremías 20:11, más Jehová está conmigo como poderoso, gigante, Amén. gigante. Dios. Entonces, tenemos que tener la identidad verdadera Amén. de Cristo. Ahora, el Señor me pone que te hable cómo es la liberación, porque yo lo viví en carne propia, yo no fui de un librito.
Dios me libertó, ¿sí? Me libertó del ocultismo, me libertó de las artes marciales, ¿sí? Me libertó de la prostitución, me libertó de la depresión, ¿sí? Y viene cuando un cristiano, Salmo 50, 23, cuando un cristiano no entiende esto, está en una iglesia religiosa. Yo odio el espíritu de religión, porque por años, antes de ser alcanzado por Jesucristo, antes de que Dios llegara a mi vida, Salmo 50, 23, antes que Dios llegara a mi vida, yo estuve en la religión, ¿sí? Porque religiones son aquellas que han dejado la Biblia y que no predican a Jesucristo y forman una enseñanza de hombres mezclada con la palabra de Dios, como los testigos y mormones. Y entonces yo estoy cansado del espíritu de religión, odio la religión a muerte, porque el espíritu de religión se opone a que tú prediques la Biblia, la palabra, y que adores al Dios de la Biblia, y donde todo le des la gloria a Dios, porque Él es el dueño de todo. Amén. La religión es aquella que te manipula, es aquella que te aparta de la verdad, es aquella que te lleva a adorar muñecos, es de yeso, de metal, de cristal, de papel, es aquella que te lleva a idolatrar hombres, es aquella que te debe a idolatrar a mujeres, es aquella que te aparta del camino de la santidad. Por eso la iglesia que no ha salido de Babilonia, aquí por ejemplo no hay día del pastor, no hay día de la Biblia, no hay día de Semanas Santas, no hay día de Navidad, no hay día de las madres, ni del padre, ni del niño, porque Dios no nos llamó a estar metiendo esas cosas en la iglesia, ni como las iglesias, es que trae las almas de tu iglesia para que ahora estén aquí, en esta iglesia que se abrió, y luego traen otros como acarreados, como los políticos, y llegan gente de un lugar, gente de otro lugar, y gente de otro lugar, y pareciera que está grande, pero ya después, cuando pasó la comedera, ya no hay más que nadie al otro día del culto, nada más los pastores y 2, 3. Así hace la mayoría, porque hace con la carne, predica con la carne, ofreciendo comida, ofreciendo vendimia, ropa. Y dice Jesús, ustedes me siguen por la comida, no porque me amen. Falsos, mentirosos, hipócritas. Ustedes me siguen porque quieren un milagro, pero no te lo has ganado. No has orado diario, no me has buscado diario, solamente me buscas como policía, como bombero y ambulancia, cuando estás en problemas, cuando estás en necesidades y te olvidas y me das la espalda y me traicionas y adoras a otras imágenes. Entonces, quiero decirte que Dios nos llamó para ser ese remanente apartado, fiel al Señor. Y por eso estamos creciendo. Aunque todos digan lo que digan, llegará un momento que no vamos a estar aquí, porque Dios no nos anunció, todo lo tendrás a tu tiempo. Y esa visión que tuvimos, que salíamos de aquí, nos va a llevar a un lugar espacioso y grande, que será centro mundial de restauración de todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo, el león de la tribu de Judá. Porque Dios va preparando. Dios no te puede dar algo que todavía no está fortalecido tu carácter. Dios te lleva de escalón por escalón. Te lleva de objetivo por objetivo y crecimiento. Pero en la medida que nos dejemos moldear, triturar y planear. Ayer, por ejemplo, esta experiencia de ayer y con mi esposa y mis hijos, estuvimos bajo presión. Escúchalo, divina de Dios. Teníamos que hacer 6 cosas. Y le decimos, ¿por qué no mejor planeáramos antes esto y esto? Pero todo sucede por algo. Porque cuando estás tú bajo presión divina de Dios, te está moldeando ese vasija, la está quebrando. Y tú te quieres de ir para allá y te trae para acá, te quiere enderezar y te quiere subir. Y tú quieres más. Él está batallando con el alfarero. Pero cuando Él nos mete bajo presión es para llevarnos a otros niveles de gloria, de poder, de unción, de fuego. Por eso no cualquiera va a predicar, no cualquiera va a estar.
Tiene que pasar sus guerras para poder pelear las guerras de los demás. Tú no puedes orar por los demás si no vences y ganas tus batallas. Así es. Y un ministerio fuerte es primero doblegar yo mi carne, someterme a Dios para que mi esposa, igual y mis hijos, que es el primer rebaño y el ministerio que debe estar fuerte. Así es. Y por eso cuando tú estás de acuerdo con tu esposa y tus hijos, el enemigo no sabe qué hacer. Es como un corral, le cierras tú estás dentro de la protección de Dios y cerrando las puertas al enemigo. El enemigo anda más buscando la puerta alrededor, donde está abierto el portillo para atacarte. Pero por eso cuando tú ya estás de acuerdo, ya el enemigo no puede hacer nada. Por eso tenemos que entender que estamos en guerra, pero somos más que vencedores. Así es. Aleluya. Tu mente debe estar quieta en la mente de Cristo. Tus pensamientos, ideas deben estar quietos en la quietud de Cristo en su mente, porque tenemos la mente de Cristo. Amén. Y entre más vas aprendiendo, más victorias tienes. Pero si estás en una iglesia que nomás te dicen, te va a ir bien. Mira, Cristo vino para que seas feliz todo el tiempo. Dice la palabra que Dios vino para traer espada. Dice la palabra de Dios que vino para traer espada. Dice la palabra de Dios. Porque los mismos de tu casa te harán guerra, los inconvenientes. La guerra en la familia. Entre más sepas, más te das cuenta. Así Y es. las herejías te pare de sufrir. Esa también no la mencioné, pero la que hemos sacado de la iglesia. ¿Cuál? Es mentira. Hay que ver la verdad de Cristo. Hay que ver el Dios glorioso y poderoso que tenemos. Entonces viene la salvación cuando una persona vas a predicar en la calle, recibe a Cristo. ¿Qué viene para él? Salvación. Por confesión. Romanos 10, 9, 10. Si confesares con su boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con la corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Luego viene el bautismo, que es el sello del Espíritu Santo. Amén. Pero dentro de ese proceso ya viene la liberación. Pero primero, el proceso completo como Dios me mostró: salvación, sanidad interior, liberación, sanidad física, restauración, restitución, santificación, glorificación y la mente de Cristo. Son los procesos de un hijo de Dios. Porque en las iglesias, porque hay mucho, también Dios nos llamó, ¿qué? A restaurar la alimentación. En la iglesia de Cristo hay mucho diabético. Y yo le pregunté a Dios, bueno, ¿por qué hay miles de diabéticos en tu iglesia, Señor? Si somos hijos tuyos, ¿qué está pasando? Y otros predicadores dicen, saca ese demonio de la diabetes, pero no es demonio. Es azúcar acumulada en el torrente sanguíneo por años, por comer comida chatarra. Y por eso Jesús lo ordenó. El que no cuide este cuerpo, Dios lo destruirá. El templo es el templo de Dios. Jesús. Y vaya que de ahí copian los del mundo. Por eso los presocráticos. Aristóteles dijo que tu alimento sea tu medicamento y que tu medicamento sea tu medicina. O sea, que lo que comes sea tu medicina. ¿Sí? Entonces de ahí que la orden que dice que no compres que cosas que no es pan, que te sacie. Él dio la orden. Pero muchos religiosos no entienden. Y muchos comen chatarra. Y ya después coca en la mañana, coca a mediodía, con la tarde, y ya después diabetes. Y sáname, Señor. ¿Por qué no me sanas? Es que tentaste a Dios. Él ordenó cuidar el templo, porque Dios lo destruirá. Entonces no somos religiosos, pero sí tenemos que saber que Dios quiere una iglesia restaurada. Siervos restaurados. Entonces se enseña la restauración de la alimentación sana, nutritiva y limpia que habla la Biblia. Porque Jesús, ¿qué comió? Juan el Bautista, ¿qué comió? Sansón, ¿qué comió? David, ¿qué comió? Los apóstoles, ¿qué comieron? Todos, ¿qué comieron? Ahí está todo. Por eso, hoy más que nunca hay una guerra en la alimentación en todas las naciones y continentes. Porque les han enseñado una falsa nutrición, una falsa enseñanza de comidas. Y por eso todo lo que les aparece comen, animales, perros, gatos, etc. No terminaremos, carnes de plástico. Ya todo se ha perdido.
Y si tú como iglesia no sabes discernir qué es un alimento natural y qué es un alimento procesado, es como andás comiendo basura. Así es. Entonces tenemos que saber que esa es parte de la cuestión. En Salmo 50, 23, que dice la palabra de Dios. Amén. 23. Salmo 50, 23 dice la palabra de Dios: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Amén. ¿Sí? Honrará. ¿Sí? Entonces hay que honrar. Esta es una honra. Si Dios te puso a hacer algo para el Señor, estás honrando al Señor. Te va a honrar. Santo. Nunca reniegues Así es. porque lo que tú le des a Dios. Nunca reniegues por lo que tú hagas para Dios. Así Aunque es. nosotros pasamos con hambre y nos desanimamos, Moisés se desanimó, Sí. es natural. Pero que ya que agarres a Dios para renegar Sí. todos los días o renegar y dejar el ministerio y botarlo, aguas. Ah. Porque todos los que han dejado a Dios, el Señor que ayer me permitió, porque fui a la peluquería y ahí estaba yo hablando, el que estaba sentado Dios, y yo le dije, pues yo conozco de la palabra, yo soy apóstol de Dios y pastor. Dice, ¿me puede hablar la palabra a mi casa? Y fui rápido, porque si fue Dios que yo fuera a orar por él y no voy, Dios me lo va a demandar. Fui rápido y oré por él, pero luego llega su esposa, me dice, es que él está pasando el mar de Parkinson porque abandonó a Dios, se fue al mundo y ahora regresó, pero no se ha arrepentido porque no quiere regresar. Le dije, ya ve, todo aquel que se aparta de Dios Así es. termina mal. Así es. Entonces, mejor por la buena. Mejor no. Aunque Él nos azote, al que Él nos reprenda, al que Él nos corrija, porque entre más le huyamos a la prueba, más pruebas vendrán, hasta que no pases esa prueba. Escúchalo, entre más le huyas a la prueba, más pruebas te va a permitir Así Dios, es, hasta que pases esa hasta que prueba. la pasemos. Escúchalo, ¿sí? Así es. Entonces, Salmos 50, 23, dice la palabra de Dios. Entonces el que sacrifica alabanza me honrará. El que ordenare su camino, ordenar tu camino. Por eso el Señor nos habla de ordenar tu vida, ordenar tu familia, ordenar tu ministerio, ordenar tu casa. Orden, Dios es de orden. Amén. Amén. Dios es de orden. Dios es de orden. Pues vamos a terminar con la palabra de 1 de Samuel 2:22, capítulo 2. 1 de Samuel, perdón, capítulo 2, versículo 30. 2:30. Ajá. Primera de Samuel. Primera de Samuel. 2:30. Sí. Primera de Samuel 2:30. Y eso que nos grabe bien, nos quede grabado. Aleluya. Primera de Samuel 2:30. Amén. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 30. Amén. Dice la palabra de Dios. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora has dicho, Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, Amén. y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Santo. Todos los que han despreciado este manto apostólico andan mal. Amén. Pero no es porque yo lo diga, porque No. Dios te asignó a un llamado, una asignación. Es Así como cuando es. yo le oí al Señor. Es que cuando yo fui reprendido y confrontado y azotado por Dios. Todos aquellos que ven a Dios como una religión, están perdidos. Amén. Todos aquellos que ven a Dios como, como algo, como cualquiera, no hay temor de Dios, como ha hablado Dios a través del profeta Rogelio, que no hay temor de Dios, en pocas Así palabras. es. El temor de Dios nos acerca a Dios. El temor de Dios nos hace que nos detengamos. El temor de Dios es predicar la palabra de Dios. El temor de Dios es vivir como Dios pide y manda, apartado del mundo. Amén. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Recuérdalo. Por eso dice en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjate que tan profundo es. Y muchos que están en las iglesias religiosas cristianas, entre comillas, que salieron del catolicismo, que salieron del islamismo, que salieron del espiritismo, que salieron de las ciencias ocultas, que salieron de los mormones testigos y que recibieron la palabra de Dios. Y ahora son hijos de Dios, entre comillas, y están en una iglesia
que entre comillas se dice cristiana, pero festeja árbol de Navidad, pero se pone la cruz babilónica como crucifijo, que festeja el día del Padre, día del niño, día de la madre, día del pastor, día de la Biblia. Pues no es bíblico. No es bíblico, perdón. Es antibíblico. Ahora nosotros, la pregunta es, bueno, yo no creo en Navidad, yo no honro a mi madre, yo no honro a mi esposa, a mis hijos, yo no agradezco a Dios por un año más. Sí, pero como es. Así es. Todos los días es Navidad, todos los días es día del niño, todos los días es día de la madre, todos los días es día del padre. Así es. Todos los días son santos. Amén. Y no necesito un árbol de Navidad con esferas para decir que llegó Navidad. Ese es el mundo, el Tamuz babilónico. Entonces tenemos que ser radicales, iglesia. Dios quiere una iglesia sin mancha y arruga, una iglesia resplandeciente, una iglesia apartada de verdad, porque no puedes llevar las dos cosas. O sirves a los Baales o sirves a Cristo. Por eso, cuando Moisés sacó Dios, usando a Moisés de Faraón, dice que saliendo de ahí, ellos iban renegando. Mejor estábamos allá que aquí. Allá comíamos carne y aquí no. Y Moisés iba a platicar que iba a Aarón, hicieron el becerro de fundición y lo adoraban. Y cuando venía Moisés, ahí se apartaban del becerro. Y cuando él se iba a orar, se iban otra vez. Sí. No se puede llevar las dos cosas. Así O eres de Cristo o eres de Satanás. Así es. O sirves a Cristo o sirves a Satanás. Así no es. puedes ser de las dos cosas. No. Así es que defínete y sé radical. Porque esta iglesia y la visión que Dios nos ha entregado es para eso. Amén. Para hablar radical y la verdad y la palabra. Porque Amén. Él nos salva solamente Jesús. Amén. Y hoy que está más que nunca Jesús, hay que estar más fieles, íntegros. Y todos los que ya trajo son de aquí. Amén. Los pastores que ya trajo son de aquí. Los que han abrazado la visión son de aquí. Gloria a Los que Dios. están luchando con abrazarla, Santo. pues están luchando con Dios. Y los que se han ido es porque no eran de aquí, dice la palabra de Dios. Amén. Porque en Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18, dice, apartaos de aquellos que han enseñado otra doctrina. Ajá. Apartarte de a ellos, porque solamente sirven para sus vientres y por negocio. Y por eso nos apartamos, porque realmente pues Dios nos llamó, porque es tan fácil contaminarte y es tan fácil envenenarte con gente que es desleal a Dios y que es más fiel a sus intereses, y tener entretenida a la iglesia y haciendo congresos, pues encuentros, retiros, evento de niños, tantas cosas, pero menos instruirlos en la palabra. Dale un aplauso al Señor. Amén. Vamos a amar al Señor. Un aplauso al Señor. La gloria sea para todos Jesucristo, y que esta palabra cumpla propósito para ustedes, la Casa Apostólica, y para todos los pastores y pastoras de España, de Perú, de Cuba, de México, en Veracruz, en Guadalajara, en Cuernavaca, y que Dios sea glorificado en sus vidas. Amén. Paz de Cristo, Amén. saludos y Amén. bendiciones. Amén. Gloria a Sigamos Dios. firmes avanzando. Aleluya.